Estás escuchando Arquitectura Radial. Muy buenas tardes, arquioyentes. Una vez más estamos con ustedes, mi compañero Gleiniel Morel y yo, en una entrega de Arquitectura Radial vía Zoom. En esta ocasión vamos a estar conversando con el ingeniero Raldi Romero, el gerente general y presidente de la empresa RGA Capacitaciones. Desde Santiago estamos conversando con el ingeniero y hoy tenemos un tema muy interesante que la mayoría de nosotros no lo abordamos en términos urbanos. Y la parte que tiene que ver con el Estado, la ONE en este caso, que es la que se encarga de hacer estudios estadísticos en todos los ámbitos sociales, no hemos visto un estudio, vamos a decir, palpable, real, sobre el tema del impacto sonoro en las ciudades y sus consecuencias sociales. Buenas tardes, compañero Morel. Buenas tardes, ingeniero Raldi. Buenas tardes, hermano mío. Como siempre, entonces aquí retomando nuevamente nuestras videollamadas, videotransferencias en este caso, que son casi como lo mismo que una videollamada, lo único que es una modalidad entonces de grabación, en este caso por Zoom. Ingeniero, buenas tardes, vamos arriba, ¿verdad que sí? Sí, buenas tardes a todos, gracias a ustedes por la invitación. En esta ocasión, pues, a diferencia de otras intervenciones que hemos tenido, el día de hoy queremos tratar un tema bastante importante, y es con respecto al impacto sonoro y además del impacto, el estudio sonoro, su impacto a nivel social, y no tanto a nivel social, sino también a nivel de infraestructuras, a nivel estadístico, ya que desgraciadamente no tenemos un estudio serio que tenga que esté relacionado con esta área de la ingeniería, que no se toma en cuenta a no ser que se intenten utilizar ciertos factores ya para investigaciones más adelante, sino que solo se toman en momentos puntuales, no se desarrolla como un ejercicio constante. Nosotros como ciudad en crecimiento desde hace muchos años tenemos problemas con ese asunto. Y mira qué interesante, ya para pasar de inmediato con su abordaje al tema. Solamente hablamos la contaminación en el aire, la contaminación visual y la contaminación, en este caso, olora, de los olores, inodora. Claro. Pero el tema de la contaminación sonora, muy pocas veces lo abordamos. Y está palpable en el día a día de nosotros. Sí. Vamos a escucharlo a usted, ya que usted habíamos hablado anteriormente, claro, sobre su inquietud en este tema y su abordaje respecto a esto. Sí, realmente es algo que es un tema que siempre me ha apasionado, como te lo había mencionado anteriormente. Sin embargo, ya que se está desarrollando un nuevo sistema de trabajo, que es el teletrabajo, pensé que era más que conveniente poder traer este tema a colación. Y bueno, tomando a grandes rasgos, tenemos, por ejemplo, dos informaciones muy detalladas. ¿Cuál es la diferencia entre ruido y sonido? Cuando nosotros detallamos básicamente a grandes rasgos lo que significan estos dos términos, tenemos básicamente que el ruido es cualquier sonido desarticulado, es decir, que no tiene un ritmo. Una organización. Palpable. Exactamente. Y luego tenemos el sonido, que ya son combinaciones de notas que son más armónicas. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, la Organización Mundial de la Salud recomienda una exposición no mayor a los 80 decibeles durante 24 horas. Y es importante saber a qué se refiere cuando habla de 80 decibeles, ya que existe lo que se llama la escala de ruido. Y hay unos valores que están entre 10 y 50 decibeles, que ya son ruidos aceptables, es decir, que están en un rango que no afectan el oído. Sin embargo, cuando pasamos... Esos son tolerantes al ser humano. Exactamente.
o que no causan ese impacto al oído. Luego de eso tenemos otra escala que está a partir de los 60 decibelios en adelante, que ya se consideran ruidos moderados. Sin embargo, en, en Latinoamérica solo se han desarrollado estudios en urbes como son Buenos Aires, Sao Paulo y la Ciudad de México. Ahora bien, Sí. como ha estado tan de moda o se ha estado implementando tanto lo que es el teletrabajo, tenemos que tomar en cuenta que los ruidos ambientales que tenemos en las ciudades o en las grandes ciudades afectan directamente tanto al desempeño de una conferencia o de una videollamada o de un teletrabajo, ya que las interrupciones por ruidos ambientales que superan mucho más de los 60 decibelios que se considera ya un ruido moderado, ya pasamos a lo que sería prácticamente desarrollar una conferencia imposible, porque no tenemos forma de cómo medir ese impacto de ruido por metro cuadrado o por ubicaciones per se. Porque hay un detalle importante. Interesante eso. Hay un detalle importante. Hay lugares habitacionales o recintos habitacionales los cuales tienen un nivel de ruido moderado, ya que se encuentran en proyectos cerrados. Entonces, siempre se ha relacionado con que la paz ambiental o la paz o la tranquilidad sonora solo se presenta en lugares de cierto nivel adquisitivo, lo cual no es cierto, ya que hay zonas que por la edad de la densidad poblacional, estamos hablando de que viven personas muy mayores, y yo sé que existe una ley antirruido en República Dominicana. La implementación que se ha hecho, ningún esfuerzo, no se ha dirigido ningún estudio serio para manejar lo que tiene que ver con ese tipo de análisis. Y eso nos lleva entonces a tratar de extrapolar ciertas informaciones. Y aquí tengo algunos detalles. República Dominicana, Santo Domingo, como capital de República Dominicana, tiene una densidad poblacional, según el censo del 2010, de 965.040 personas. Eso es lo que dice el censo. Ahora, que sean mayores o menores cantidad de personas, ya eso está sujeto a otro tipo de análisis. Pero según la ONE, Sí, que es la organización, el Ministerio de Estadísticas, esa es la cantidad sí. de personas. La Oficina Ahora, Nacional de Estadística. exacto. Exacto. Yo quise extrapolar esos datos a República Dominicana, pero resulta que son imposibles, porque la capital más pequeña en Latinoamérica es la ciudad de Bogotá, es Bogotá, y ellos tienen una densidad poblacional de 7.412.566 personas, según un censo del 2018. Y está dentro de la ciudad que solo somos el 13.01% de la densidad poblacional de Bogotá. Sin embargo, Bogotá tiene un promedio de ruido diario durante 24 horas de 80 decibelios. Eso significa que está en un rango de ruido que ya es, según tengo la calificación aquí, es ruido excesivo leve. Ya si continuamos subiendo, hay que tomar en cuenta que Bogotá tiene varios aeropuertos, es decir, que ese ruido ya puede pasar a extremadamente ruidoso. Ahora bien, si quisiéramos hacer una proporción en función de datos que ya existen, realmente Bogotá no es la ciudad que tendríamos que utilizar como base. Sin embargo, podemos utilizar como base la ciudad de Sofía, ubicada en Bulgaria. La ciudad de Sofía tiene una densidad ¿De qué año es poblacional. ese? ¿De qué año es ese estudio, ingeniero? La del impacto sonoro es del año 2017, el más reciente que pude encontrar. Ok. Yo tengo un ranking aquí de las ciudades más ruidosas que cuando usted termine, entonces la voy a poner. Perfecto.
haciendo un ejercicio de proporción, la única ciudad o de las únicas ciudades que existen con un estudio de ruido serio, tenemos las ciudades europeas más ruidosas, las ciudades europeas más ruidosas. Y la ciudad más ruidosa a nivel per cápita en la Unión Europea es la ciudad de Sofía en Bulgaria. Sin embargo, esta ciudad está catalogada como la más ruidosa de Europa, pero su densidad poblacional es de solo 1.269.384 personas y tienen un máximo de decibelios durante 24 horas, de ruido diario, de no más de 55 decibeles, lo que significa que eso entra dentro de los ruidos que son moderados. Ahora bien, si nosotros tratamos de extrapolar esa densidad poblacional, nosotros ocuparíamos el 76.02% de la densidad poblacional de Sofía en Bulgaria. Ahora bien, si tomamos como referencia esos datos, tendríamos como una comparativa de que Santo Domingo tiene un margen de ruido de 41.81 decibelios. Significa que se mantiene dentro de lo que es un ruido leve, moderado. Sin embargo, existen otros factores que son los que van a influir directamente en que esos valores sean mucho más altos. Entre ellos tenemos el parque vehicular, porque aquí no nos referimos a la cantidad de vehículos, sino al año de los mismos. ¿Sino a qué? ¿Sino a qué? No nos referimos a la densidad del parque vehicular, sino al año de los mismos, a la antigüedad que tienen estos, ya que la Unión Europea tiene unos estándares de ruido en los escapes de los vehículos a partir de 3 y 4 años hacia la fecha que ese vehículo existe, lo que significa que si excede un ruido o una cantidad de ruido específica, ese vehículo es sacado del parque vehicular. Por sí sola, una motocicleta entra en el rango de los 90 decibeles. Es decir, cualquier motocicleta puede producir 90 decibeles de ruido. Pues si vienen aquí a chequear eso, fácilmente la sacan todas entonces, en pocas palabras. Exacto, es que tomando en parámetros la medición de la Unión Europea, que a lo mejor dirán que nosotros no podemos compararnos con una ciudad europea. Sin embargo, como no tenemos ningún estudio serio de impacto sonoro en las ciudades, y además, si intentamos hacer una extrapolación tomando como ciudad menos densamente poblada es Bogotá, y ya mencioné que tiene 7.412.000 personas. Y Santo Domingo solo cuenta con 965.000. Entonces, continuando con los factores que influyen directamente en el impacto sonoro, tenemos también, hablando ya de la cantidad de motocicletas, que cada motocicleta produce un ruido individual de más de 90 decibelios, estamos hablando de que ese es un ruido ensordecedor. Sí, con el umbral de un ruido. Exacto. Entonces, el mofle gripeado, como lo ponen los tigres. Exactamente. Luego de eso tenemos, quiero dejar este punto para el final. Tenemos también la cantidad excesiva de anuncios, de megafonías y de propaganda religiosa. Sí. Cuando nos referimos a propaganda religiosa, no estamos bajo ningún concepto o bajo ninguna forma, estamos en contra de la libre ejecución de su fe. Ahora, lo que sí es que cualquier ministerio, cualquier organización religiosa compra unos altavoces enormes y prácticamente lo oyen 100 metros a la redonda. Entonces, eso no es aplicar libertad religiosa, sino hacer propaganda religiosa. Luego de eso tenemos quizás... ¿sí? Lo ideal sería... Perdón por el sonido del timbre. Lo ideal sería realmente saber, en este caso, cómo funcionaría en este caso el decibel, por ejemplo. Podríamos decir, por ejemplo, que el decibel funciona de la siguiente manera.
ustedes ven, por ejemplo, los volúmenes del televisor, que tiene Sí. 1, 2, 3, y hoy en día se puede ver digitalmente hablando. El decibel Claro. se podría decir que es parecido o en proporción a lo que es el volumen del televisor, como para que la gente pudiera entender un poquito lo que es, lo que es el decibel Exactamente. en cuanto a intensidad de volumen. Por ahí anda el decibel. Exactamente. Por ejemplo, cuando medimos, tenemos pluviómetros que para medir el nivel de lluvia, tenemos anómetros que para medir la velocidad del viento. También tenemos el aparato que se utiliza para la medición de los decibelios, no se llama decibelómetro. En este caso, lo que se usa en este caso es un sonómetro, que es lo que Sonómetro. exacto, es lo que se puede utilizar para medir, como lo decía al principio, ruidos o sonidos tanto armónicos como no armónicos. Ya cuando son sonidos no armónicos, entran en lo que serían ruidos. Y para finalizar, este es un tema que el arquitecto Tavares y yo, el arquitecto Luis y yo estuvimos hablando hace unos días, es con respecto a la ley antirruido. Porque nosotros tenemos una ley que rige. Pues tenemos una ley, es realmente que funciona para eso. Sí, realmente tenemos una ley antirruido. Ahora bien, ¿Ella está ahí? hablamos de ley, exacto, cuando hablamos pero de ley, no, pero no se usa, ¿verdad? No, ese no se usa, ¿verdad que no? bueno, se podría utilizar cuando usted, por ejemplo, llama porque un vecino está haciendo un escándalo, ahí se podría aplicar. Sin embargo, no se utiliza como ente moderador, simplemente como un ente o como un ente fiscalizador. Impositivo. Es decir, Okay. Yo puedo okay. Dispositivo, exactamente. Yo puedo apelar a esa ley cuando mis intereses están afectados. Pero, por ejemplo, una plaza comercial que se ubique en el centro de Santo Domingo, que trata de aprovechar la mayor cantidad de espacio construyendo hacia arriba, nosotros sabemos que a partir del segundo o tercer nivel, ya los márgenes de ruido van a comenzar a descender. Sin embargo, esas personas que se ubican en esos niveles más bajos absorberían todo ese impacto sonoro. Y entonces, imagínense cualquier trabajo o cualquier empresa que se ubique dentro de uno de esos edificios comerciales, que desarrolle cualquier actividad, ya sea de diseño, ya sea una constructora, son espacios que ameritan tener cierto nivel de concentración, pero entonces usted no lo puede tener si cada 10 o 20 minutos pasa una motosierra con ruedas, que en este caso sería un motor, una sierra con ruedas, en 4 direcciones, porque subiría la 27, bajaría, entonces subiría una calle perpendicular y bajaría, entonces tendríamos un cúmulo de ruido tan alto que realmente sería inviable poder desarrollar cualquier actividad sin sufrir ese impacto auditivo. Y tenemos que verlo también en el aspecto social. Hay personas que están acostumbradas al ruido tan alto que llegan a cierta edad, o incluso personas jóvenes, que usted prácticamente tiene que gritarle para que puedan escucharlo. Pero no es que sea que se estén quedando sordos, sino que su oído está acostumbrado a esos márgenes de ruido tan alto, que ya cualquier sonido que esté por debajo de lo que sería un sonido leve, no lo perciben. Pero no es que no lo perciben, sino que su oído está acostumbrado a tener esa exposición tan prolongada al ruido, que la OMS dice que no puede ser más de 80 decibeles diarios. Pero realmente, si decimos que cada motocicleta supera los 90 decibelios y por su casa pasan, bueno, sería casi imposible poder medir la cantidad de motocicletas que se desplazan por un es muy complicado específico. Pero entonces, nos quedan 10. Bien, para cerrar entonces, la implementación de nuevas herramientas que nos permitan, o de herramientas que nos permitan tener ese control sobre lo que es el ruido, estoy seguro que también
sería un avance hacia la modernización tanto de las infraestructuras y también pensando en enfoques de diseño que puedan apalear esos márgenes de ruido tan altos que existen en Santo Domingo y en toda República Dominicana. Sí, Rally, te iba a preguntar lo siguiente. Tú que has estudiado tanto el tema, ¿hay algún componente cultural que nos pueda decir, por ejemplo, por qué en los países latinoamericanos o del Caribe la gente hace tanta bulla? Porque en los países anglosajones no se da ese caso, como en los países, por ejemplo, oye, perdón, porque yo no sé realmente si es que es un asunto cultural, no sé si es así, o si es un asunto más bien que tiene que ver con la demografía, con las áreas, porque en otros países yo veo que la gente se comporta de otro tipo de manera. ¿Es por un asunto cultural o educación? ¿Tú tienes alguna idea de por qué eso? Sí, realmente a grandes rasgos lo que tiene que ver con el impacto sonoro, más que todo, tiene que ver por dos cosas. Un componente social, que es yo hago lo que quiera y nadie se tiene que meter conmigo. Y luego Sí. tenemos un componente de ley, ya que esos países europeos, bueno, europeos en grande, porque es con quien más contacto he tenido, desarrollan propuestas a largo plazo. Es decir, de aquí a 10 años vamos a reducir el parque vehicular para que el ruido producido por ese tipo de dispositivos se reduzca. De aquí a 10 años queremos, por ejemplo, hacer entender a las personas que cierto tipo de motocicletas hacen demasiado ruido y vamos a ir reduciendo esa cantidad de motocicletas, En pocas palabras, ellos hacen para... uso de la ley, o sea, ellos cumplen con sus leyes. Eso es lo que pasa con ellos. Es que hay régimen de consecuencias, por eso la cumplen. Exactamente, y también hay que tomar en cuenta lo que es, recuerden que Europa se habla de una Unión Europea. Entonces, aunque el dominicano es muy cariñoso con su hermano, su vecino, su familiar, no es tanto así con las personas que no conoce, porque dicen, bueno, yo puedo hacer lo que quiera, y esas son las formas de pensar que hacen que los países latinoamericanos sean tan ruidosos. Digo latinoamericanos y del Caribe, porque los datos están ahí, la OMS lo ha dicho. Entonces, no veo, a lo mejor, de aquí a 10, 20 años, se pueda conseguir poder alcanzar esa facilidad o esa convivencia que nos permita poder manejar ese impacto tanto a nivel constructivo como social. Excelente. Mire, nosotros tenemos aquí una unidad antirruido en la Policía Nacional que se lanza solamente cuando se activa un operativo de recaudación de equipos de sonido en automóviles, de vehículos de motor en 2 ruedas, como usted bien dice. Sí. Y ese tipo de cosas. Tenemos una ley también antirruido, pero el problema no es la ley. Nosotros creamos y generamos un paquete de leyes y las engavetamos. No se cumplen, no se hacen cumplir. No hay un régimen de consecuencias, que por eso es que tenemos el desorden. Y América Latina, como bien decía el arquitecto Morel, tiene una cultura de desorganización. Y ese es el mayor problema que tenemos, uno de los mayores problemas que tenemos los latinos. Quiero leer brevemente, antes de concluir. Hay 2 rankings, pero solamente voy a leer uno. En el que voy a leer voy a incluir una ciudad que no está. De las ciudades más ruidosas a nivel mundial. Está Cantón en China, Nueva Delhi en India, El Cairo en Egipto, Bombay en la India, Estambul en Turquía, Beijing en China, Barcelona, España, Ciudad de México, por supuesto, París, Francia y Buenos Aires, Argentina. En este ranking no aparece Bogotá, que fue de donde usted sacó los datos precisos, y faltó Nueva York, que esa está en el otro ranking que yo tengo por ahí. Sí, pero hay que tomar en cuenta algo.
y es que para nosotros poder tomar una proporción en función de la densidad poblacional, realmente el Cairo debe tener como 30 millones de habitantes. Beijing debe tener casi 200 millones de habitantes. Entonces, Eso sí. donde yo quería enfocarme precisamente era en ciudades que tuvieran una densidad poblacional similar, o no similar, lo más aproximada para así poder tomar, pero entonces es lo que le menciono. Si comparándonos con una ciudad europea, que en este caso es Sofía, en Bulgaria, nosotros tenemos un impacto sonoro de 41 decibeles, pero, como les explicaba anteriormente, hay otros factores que influirán directamente en que ese nivel de sonido sea mayor. Porque independientemente, por ejemplo, un vehículo está en el rango de los 60 decibeles. ¿De los 60 decibeles? Exacto. Pero estamos hablando de un auto, de cualquier auto, posterior sin modificaciones. Exacto. Y posterior a los 90. Ya que en ese tiempo, las normativas de fabricación en ese tiempo no permitían o no tenían control sobre la cantidad de ruido que generaban los motores y los escapes. Y que cualquier motocicleta puede superar tranquilamente los 80, 90 decibeles. Y si tomamos nos quedan 2 minutos. Correcto. Entonces, para finalizar, yo creo que la implementación de normas y de técnicas que nos ayuden a reducir el impacto sonoro a nivel social sería un paso hacia adelante en el mejoramiento incluso de las mismas infraestructuras, ya que no se va a tener que pensar en ese punto al momento de realizar cualquier diseño. Excelente. Morel, algunas recomendaciones ya para finalizar acerca del tema. Lo que me hubiese gustado escuchar del ingeniero Raldi rápidamente era de qué manera se puede implementar esto combinándolo con la tecnología, porque te escuché comentar algo con relación a la tecnología. No profundizaste quizá todo porque quizá no era tu línea, pero ¿hay alguna introducción rápidamente que pueda dar tiempo a explicar? Bueno, cuando nosotros mencionamos la implementación de nuevas tecnologías, hablamos, por ejemplo, de ventanas doble laminadas que evitan tanto el traspaso de la luz ultravioleta dentro de los edificios, así como la reducción de ruido. Hablamos también de paneles antirruido que se utilizan prácticamente entre los muros de Chinrock. Por eso hay ciertos lugares en Santo Domingo que he visitado, que son salas de conferencia que están prácticamente insonorizadas porque utilizan esas técnicas y herramientas de cierto nivel de modernidad para poder entonces apalear lo que sería ese impacto sonoro. Ya que a nivel estructural, la mampostería, al tener espacios vacíos en los blocks, el aire es uno de los medios por lo que se transmite el ruido. Entonces, cualquier espacio que tenga aire es un canal para transportar cualquier clase de ruido, así también como de sonido. La Filarmónica de Hamburgo, creo que los invito a verla y a buscarla, que la diseñaron los arquitectos Herzog y de Meuron. Señores, una maravilla de la arquitectura y la ingeniería del sonido. Cómo esa gente utilizaron algoritmos para crear paneles acústicos para esa filarmónica. Una cosa impresionante. Ingeniero, ya no nos queda más tiempo. Muchísimas gracias. Estás escuchando Arquitectura Radial.